Ella forma parte de la historia penal de la provincia de Entre Ríos. Nos encontramos hoy en Ahora TV con la doctora Nora Lanfranchi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días a la audiencia, al público en general. Escuchó esto que dije recién, ¿no? Forma parte de la historia penal de la provincia de Entre Ríos. Hubo causas emblemáticas, ¿no? No solo porque formo parte, sino porque éramos solo 3 mujeres las que hacíamos derecho penal en aquel entonces. Rosario Romero, Claudia Misaguá y yo. ¿Cuáles fueron las causas que la marcaron? La primera, que yo diría casi me agarró verde, porque yo me recibí de abogada y no ejercía la profesión, porque estaba a cargo de la dirección de prensa en el gobierno del doctor Busti. Yo era periodista. Como consecuencia, me matriculé mucho tiempo después de haberme recibido. Y la primera causa que me tocó intervenir y que me agarró así bien desprevenida, trabajaba yo con el doctor José Rosales, fue la desaparición, el secuestro del escribano Calero, donde fui defensora de Lenzi, a quien yo saqué en libertad de esta causa. ¿Qué otras causas emblemáticas recuerda? Bueno, después ya trabajando sola, porque el doctor Rosales estuvo mucho tiempo enfermo, estuve en la muerte de la doctora Dalma Otero, donde defendí a Claudia Binzón y a Enrique Spil, que eran dos perejiles, que eran necesarios para llenar los vacíos que a veces la justicia no puede con los autores o pseudo o cuasi autores de ciertos hechos. ¿Cómo se resolvió ese? Mis 2 clientes salieron en libertad, absueltos. Bueno, y finalmente el que... Y le digo más, Sí. Claudia Binzón le hizo juicio al Estado, que yo no podía porque en ese tiempo todavía trabajaba en el Estado, le hizo juicio al Estado y lo ganó por los años que estuvo presa sin condena y sin haber sido partícipe de ese delito. Bueno, y más acá en el tiempo, Mirta Chávez. Contémosle a la gente. Caso Fernanda. Esa fue la desaparición de Fernanda Aguirre, sí. Ahí estuve en la defensa de Mirta Chávez, que también es bueno aclarar que nunca defendí a Lencina. La gente cree que yo lo defendí a Lencina. No, a Lencina creo que no lo defendió nadie, honestamente, ni el Estado, porque no alcanzó ni a tener quien lo defendiera. Mirta Chávez era la pareja de Lencina. No, la esposa. Ella estaba casada. Pagamos, esa es otra diferencia sustancial, porque la concubina o la pareja, en el caso de un delito, puede declarar contra el hombre. La esposa, la cónyuge, no. Bien. ¿Qué resultó entonces en el caso de Mirta Chávez? Bueno, en el caso de Mirta Chávez, la verdad que incidió en primer lugar el tiempo que la causa estuvo en el juzgado federal, donde se perdieron evidencias e indicios que hubieran sido importantes. Estuvo casi 1 año y pico, casi 2 años en el federal. Cuando se inhibe el federal y pasa a la justicia ordinaria, ella tenía otros abogados, inclusive un abogado que vino de Santa Fe, que fue todo un misterio porque nunca se supo quién lo mandó, quién lo pagó ni por qué. Pero la hizo confesar a Mirta Chávez algo que nadie sabía y que no estaba en ninguna parte del expediente, porque en el expediente decía que quien había intimado a la señora Cabrol, madre de Fernanda, por el dinero, era la hermana de Lencina. Y este abogado la hace confesar diciendo que en realidad la que habló fue ella, obligada por el marido, a quien ella le tenía temor reverencial luego de que se dio cuenta de quién era realmente. ¿Qué sucedió con Fernanda Aguirre? Bueno, yo tengo la convicción, desde mi óptica profesional, de todo lo que había en el expediente, que a Fernanda Lencina la mató casi inmediatamente de haberse producido el hecho, por los antecedentes de Lencina. La gente no tiene memoria, la gente se olvida. Lencina, la primera muerte que comete fue la de una prostituta que trabajaba en la puerta de la Peruana, que le decían la Diabla Domínguez, porque era hermana del Diablo Domínguez, le decían la Diabla. El hombre no lo recuerdo. Es la que apareció muerta debajo de la cama de un motel. Y con posterioridad, él mata a una joven de apellido Trepán, que estaba embarazada incluso. Y a ambas las secuestra, es decir, las aprende, las lleva, las viola y las mata. Como que la psicopatía, la muerte formara parte de esa psicopatía como el corolario, digamos, del ejercicio brutal que ejerce el violador sobre la víctima. Para usted fue entonces el de Fernanda el tercer femicidio. Exacto.
El tercero, porque él había estado implicado en una causa, pero era menor. Y el que purga la condena es un tío de apellido Torre, donde también había sido ultrajada una joven que después aparece en un pozo así tipo aljibe abandonado. O sea que los antecedentes hablaban de un accionar complejo, es decir, yo te tomo, ejerzo el poder, te violo y te mato, porque creo que eso formaba parte de esa psicopatía que él padecía. Bien, supongo que tendrá una mirada general sobre el sistema penal. Si habría que hacer, a grandes rasgos, una crítica sobre el sistema penal en la nación o en la provincia de Entre Ríos, ¿qué criticaría? Bueno, yo creo que el sistema penal está colapsado. El nuevo código que estuvo tantos años sin que entrara en vigencia, primero porque yo no entiendo por qué se elabora una norma jurídica tan relevante, tan trascendente como es un código de forma, un código penal, procesal penal, para luego tenerlo suspendido porque necesita no solo la letra de la ley, sino necesita la infraestructura edilicia, humana y el presupuesto necesario para ponerlo en marcha. Hoy por hoy la justicia tiene, qué sé yo, un montón de fiscales y de abogados pagados, defensores de oficio, que ha traído como consecuencia con el sistema de los abreviados, es decir, confesate, yo negocio con el fiscal habla con el defensor, porque la justicia es corporativa, como todo el sistema es corporativo. Entonces, ¿qué ocurre? El fiscal arregla con el defensor de pobres y menores, entonces lo convencen a que se declare culpable y en vez de corresponderle una pena, pongámosle que iría en un quantum máximo de 20 años, te damos 9. Entonces, no se hace juicio, se corta el sistema, es decir, el proceso se acorta, se achica, implica menos cantidad de gente y menos trabajo. Pero el problema es, y esto va por otro lado, que la cárcel está saturada. Hay superpoblación. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Son 4 años, porque más de 3 años y un día ya es de cumplimiento efectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Llenamos el penal de gente que están hacinados y que viven en condiciones, porque yo he hecho mucha visita de cárcel y he asistido. El abogado no está en el papel y en el tribunal, también está en el fondo humanitario de ir a la cárcel, de llevar una ayuda, de llevar comprensión, de acompañar. ¿Cuáles son esas condiciones? Y de más de una vez llevar hasta un pedazo de pan, una comida, una yerba, un azúcar. Gente que no puede comer cualquier comida, entonces uno dice, a mí me llamaban toda la vida por cobrar a mi casa desde los teléfonos de adentro del penal. Yo atendía y me pedían, doctora, por favor, yo no puedo tomar la leche común, tráigame una leche especial o tráigame esto, necesito un remedio, hable con el director porque estoy desesperado, estoy desesperada porque también la cárcel de mujeres es peor que la de varones. ¿En condiciones? En todo, lamentablemente. ¿Un ejemplo de eso? Y cosas de broncas de mujeres, de golpizas y de otras cosas.